Dios le bendiga, amados hermanos. Hoy estaremos hablando sobre Samuel. Sus padres se llamaban Elcana y Ana. Su nombre significa el que es escuchado por Dios o Dios escucha. Vivían en Ramá sus padres. Su abuelo de parte de padres se llamaba Jeroam. Tenía 3 hermanos y 2 hermanas. Samuel es un milagro. Su madre, llamada Ana, era estéril y quería tener un hijo. Entonces ella hizo esa siguiente oración. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida y nunca se le cortará el cabello. Entonces, como poca palabra, Samuel era nazareno igual que Sansón, porque Sansón no podía beber vino ni tampoco cortarse el cabello. Entonces, en poca palabra, Samuel tenía el cabello largo. No estoy diciendo que tenía el cabello largo como Absalón, pero tenía su cabello y no podía cortarse la navaja. Entonces Ana dijo: Señor, si tú me dieras un hijo varón, y si tú vieras las aflicciones, si tú me ayudaras, si te dignas a mirar la desdicha de esta sierva tuya. Entonces el Señor contesta a Ana y le da un hijo, su primer hijo, el cual que le puso el nombre Samuel, que significa Dios escuchó la plegaria de esa mujer. Entonces Ana dio a luz a Samuel. Entonces Samuel era muy pequeño para entregárselo aún. Entonces el Cana se acostumbraba a ir a Silo a ofrecer sacrificio al Señor y adorar al Señor a Silo. Entonces el Cana, como le pregunta a su mujer, a Ana, que sí va a ir a Silo. Entonces Ana dijo: cuando el niño ya pueda comer solo, yo mismo lo llevaré al santuario y se lo entregaré a Dios, y allí se quedarán a vivir. Primera de Samuel capítulo 1 versículo 22, versión TLA. Entonces el Cana le dijo: haz lo que te parezca mejor, que el niño se quede contigo hasta que pueda comer solo, y que Dios cumpla su promesa. Ana se quedó con su hijo y lo cuidó hasta que el niño comenzó a comer solo, y fue entonces cuando Ana lo llevó al santuario de Silo. También llevó como ofrenda un novillo de 3 años y vino 20 kilos de harina. Después de presentar en el altar el novillo, Ana y su esposo le entregaron al niño al sacerdote Elí. Ana no dejaba de visitar a su hijo. Sí, lo visitaba a su hijo, le entregaba algunas cosas a su hijo. Cada año visitaba a su hijo, pero ella dijo al Señor que si Dios le entregara un hijo varón, se lo iba a entregar a él, y así él lo hizo. Por más que sea que le extrañaba a su hijo, quería abrazar a su hijo, pero estaba en la mejor mano, que es la de Dios. Entonces Samuel estaba creciendo en un lugar que había algunos jóvenes, el cual que son los hijos de Elí, del sacerdote Elí, que se llamaban Ofni y Fineas, o Fines, no me acuerdo bien cómo se pronuncia su nombre. Ellos hacían cosas malas delante de los ojos del Señor, pero Samuel no copió lo que hacía esos jóvenes, sino que hacía las cosas conforme a la voluntad del Señor y era guiada por el sacerdote Elí. Entonces Dios llama
Dios llama a Samuel a una edad temprana como profeta. Veamos lo que dice el 1 de Samuel capítulo 3, versículo 1 al 14. En aquellos tiempos Dios se comunicaba muy pocas veces con la gente y no le daba a nadie mensaje ni visiones por su parte. El niño Samuel servía a Dios bajo la dirección de Elí, que ya casi estaba ciego. Una noche, poco antes de que se apagara la lámpara del santuario, Dios llamó a Samuel por su nombre. Elí y Samuel estaban ya acostados, cada uno en su habitación. Samuel dormía en el santuario, Samuel dormía en el santuario, que es donde estaba el cofre del pacto de Dios. Samuel, 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 dijo Dios. Samuel fue corriendo al cuarto de Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? Elí le respondió: yo no te llamé, anda y vuelve a acostarte. Samuel fue y se acostó, pero Dios volvió a llamarlo: Samuel, Samuel. Él se levantó y fue de nuevo a donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo, ¿en qué puedo servirle? Elí le respondió: yo no te llamé, hijo mío, anda, vuelve a acostarte. Samuel estaba confundido porque aún no conocía la voz de Dios. Esta era la primera vez que Dios le hablaba a Samuel. Aleluya. Por tercera vez Dios le llamó: Samuel, Samuel. Samuel se levantó y fue a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy, ¿en qué puedo servirle? En ese momento Elí comprendió que era Dios quien llamaba al niño. Oye, Elí ya comprendió que era Dios que estaba llamando al niño, porque ya Elí se acostumbraba a eso. Aunque Dios no se comunicaba, eran pocas veces que Dios se comunicaba con las personas en estos tiempos. Y aquí estoy, ¿en qué puede servirle? En ese momento, Eli comprendió que era Dios quien llamaba al niño. Así que le dijo: anda a acostarse. Si oyes otra vez que te llaman, contesta así: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirte? Samuel volvió a acostarse y poco después Dios mismo le acercó y lo llamó como antes: Samuel, Samuel. Y le contestó: dime, Dios mío, ¿en qué puedo servirle? Dios le dijo: voy a hacer en Israel algo muy terrible. Cuando la gente lo sepa, temblarán de miedo. Cumpliré contra la familia de Elí todo lo que he dicho. Él sabía que sus hijos me ofendían gravemente y no hizo nada para corregirlo. Así que voy a castigar a su familia y nadie podrá evitarlo. Juro que ninguna ofrenda será suficiente para que yo les perdone su maldad. Wow, wow, wow. El Señor le comunicó eso al Samuel, porque Dios está en su santo templo y sus ojos ven y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Dios ve quién hace la voluntad de Él y quién no hace su voluntad. El Señor, Ofni y Fineas tenían más años que Samuel en el templo, pero Dios no le comunicó, no llamó a Ofni ni a Fineas porque ellos estaban haciendo cosas malas, sino que llamó a Samuel porque veía el corazón de Samuel. Mira, por más que sea que tú estás rodeado de personas que no hacen la voluntad del Señor, no te contamines. Así como hizo Daniel, no te contamines. Y aunque ellos te están invitando a hacer las cosas que no le agrada a Dios, no le hagas caso, porque tu recompensa es más grande que lo que ellos que lo que ellos están haciendo. Tu recompensa es más grande, porque ellos lo que están viviendo una vida de perdición, pero tú nada más tienes que ser fiel al Señor. Y entonces Samuel,
por más que sea que estaba rodeado de unos jóvenes que hacían cosas malas y él veía, pero él no hacía. Por eso que cuando uno es fiel a Dios, no todo lo que uno ve tiene que hacer, sino tenemos que ser guiados por Dios, no hacer las cosas conforme a nuestra voluntad. Por eso que hay mayoría de cristianos que ellos ven y quieren hacer. No. Tenemos dueño. Y aunque Samuel no escuchaba la voz de Dios, no tenía experiencia, él no sabía si era Dios que lo estaba llamando, pero como quiera, él siguió fiel a Dios hasta que Dios le llamó y Dios le habló. Y eso la primera vez. Entonces ese niño fue la primera vez que Dios le habló y ese niño, el cual Samuel, es un profeta, era un profeta de Dios. Era un profeta de Dios. Y entonces Samuel era muy viejo, era muy viejo, y él tenía 2 hijos, y el primero se llamaba Joel y el segundo Abías. Cuando Samuel envejeció, puso a sus hijos para que se gobernaran a Israel. Pero los hijos de Samuel no eran como su padre, sino que cometían muchas injusticias. Si 2 personas peleaban por algo y lo buscaban a ellos para ver quién tenía la razón, ellos siempre ayudaban a quien les daba el dinero. Wow. Su padre era un hombre de Dios, y más los hijos salieron un monstruo. Entonces, Joel y Abías no hacían las cosas hacían cosas que no le agradaban a Dios, como lo relata Primera de Samuel capítulo 8 versículo 1 al 3. Entonces Samuel era muy viejo, él era juez de Israel. Él era juez de Israel. Para mí que fue el primer profeta que gobernó a Israel, el primer juez profeta que gobernó Israel. Para mí que sí, porque como relata Jueces, hablan de personas guerreros que Dios levanta y después que Dios levanta para liberar al pueblo de Israel, y después lo pone como jueces y todo eso, y etcétera. Pero para mí el primer juez profeta fue Samuel, para mí. Entonces Samuel también ungió a dos reyes del pueblo de Israel. Primero a Samuel y después segundo a David, que fue el segundo rey de Israel. Amén. Entonces, ese es el discurso que hizo Samuel cuando se iba a despedir, o sea, que iba a dejar de ser juez porque él era muy anciano y todo eso, etcétera. Aunque yo voy a decir un pedazo del discurso, aunque no era todo eso, sino que él dice más palabras, pero yo voy a decir ese pequeño versículo. Dice Primera de Samuel capítulo 12 versículo 14, dice: si temeréis a Jehová y le serviréis y oyeréis su voz y no fuereis rebelde a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Aleluya. Entonces eso fue el discurso de Samuel. Entonces Samuel le estaba dando un sermón al pueblo. Antes de despedirse, él le dijo: sirven al Señor. Y el mismo rey que está ahí tiene que servir al Señor, por más que sea que él tiene corona y todo eso. Hay un rey más alto que él y él tiene que servirlo. Eso es lo que estaba diciendo Samuel. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio trueno y lluvia en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Wow. Entonces Samuel, cuando terminó cuando estaba haciendo ese discurso, cuando terminó de hacer ese discurso, hizo un gran clamor, y en ese clamor el Señor y Jehová envió truenos y lluvias en aquel día. Entonces el pueblo tenía un temor tan grande al Señor,
tenía un temor tan grande al Señor y también de Samuel, porque el pueblo sabía que Dios estaba con Samuel. Y Samuel no necesitó decir, mira, Dios me habló. Mira, Dios me habló. No, Samuel no era así. Porque por más que sea que Dios le reveló lo que iba a pasar con la familia de Elí, Samuel no le quería decir lo que pasaba a Elí. Pero Elí insistió y Samuel le dijo lo que iba a pasar. Y entonces Samuel nunca dijo, mira, yo soy el ungido del Señor. Un ejemplo, mira, Dios me habló y todo eso, etcétera. Sino que el mismo Dios se encargaba de dar testimonio de Samuel. Entonces, Samuel tenía el manto de profeta y no necesitaba decir con su propia boca que él era profeta. Porque el Espíritu Santo ese es el que se encarga de dar testimonio de ti. Aunque tú no digas ninguna palabra, Él se encarga de dar testimonio de ti. Porque con tu carácter se refleja tus frutos, los frutos que tú tienes. Porque si tú haces cosas malas, porque como dijo Jesús, de la abundancia del corazón habla la boca. Si tú haces cosas malas, entonces tus frutos van a ser frutos malos. ¿Me entiendes? Entonces, si tú haces cosas buenas, entonces tu carácter si tú haces cosas que le agradan al Señor y tu corazón está dispuesto para hacer las cosas que le agradan a Dios, entonces eso se va a través de tu carácter, eso se revela a través de tus ojos, de tu forma como tú eres, de cuando tú estás al lado de una persona, se siente como algo tan maravilloso. Entonces es el mismo Espíritu Santo que se encarga de dar testimonio de ti. Entonces Samuel muere en su ciudad, donde él nació, que fue en Ramá. Y dice Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 3, versión NBI. Ya Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él y le había enterrado en Ramá, que era su propio pueblo. Saúl, por su parte, había expulsado del país a los adivinos y los hechiceros. Aleluya. Entonces, no quiere el Señor explicarnos a través de la historia de Samuel que primero Dios te marcó desde antes de que te formase en el vientre de tu madre. Segundo, aunque tú estés rodeado de personas que está haciendo las cosas malas que no le agrada a Dios, sigue siéndole fiel al Señor. Amén. El tercero, nunca en tu juventud, nunca te apartes en el camino del Señor. Por más que sea que tú estás envejeciendo, pero nunca te apartes en el camino del Señor. Amén. Y cuarto, nos enseña que no importa que si es un niño pequeño o una persona adulta, no importa, Dios te está llamando. Y Samuel era una persona muy joven, en esos tiempos, y como quiera Dios lo llamó, porque Dios no importa tu edad, porque desde el vientre de tu madre Él te marcó. Amén. Y eso es todo a través de la historia de Samuel. Dios le bendiga.